Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las reformas electorales siguen empantanadas en el Congreso Nacional, generando preocupación colectiva ante la perspectiva de un nuevo conflicto político, en medio de las graves repercusiones de la pandemia de COVID-19 y los fenómenos climáticos ETA e IOTA, que para este año anuncian un drama humanitario descrito por todos los organismos mundiales. Una de las lecciones más profundas que sigue dando la pandemia es la urgente necesidad de replantear la forma de ver la vida y hacer las cosas. Una de las moralejas más duras que el poder de la naturaleza le ha dejado al país con el paso de ETA y IOTA es el afán de pertenencia y solidaridad como caudal que conduce a un solo lugar, Honduras. Sin embargo, el desacuerdo de la clase política, en particular la bancada del Partido Nacional, que es mayoría, sus pares liberales, libre como los minoritarios, Democracia Cristiana y Unificación Democrática, Alianza Patriótica y Anticorrupción, no logran cuajar acuerdos que permitan la aprobación de la nueva ley electoral como un censo electoral que garantice credibilidad y transparencia. En los medios se suele equipar el peso de la responsabilidad histórica de cada actor de la vida política nacional, pero hechos como el golpe de Estado, la denuncia de fraude en los 3 últimos procesos electorales, la polémica reelección presidencial, la pérdida de la institución del Estado, las injusticias del modelo económico, el flagelo de la corrupción y la violencia tienen un solo cordón umbilical: las decisiones políticas de quienes detentan la representación del voto soberano del pueblo. Sin embargo, el mensaje en los medios y que circula en algunas redes sociales es que la clase política actúa de forma distante frente a la realidad del común denominador que sufre la población, como es el flagelo que en 2020 captó a más de 600,000 personas como nuevos pobres tras la destrucción de millones de empleos en todo el país. Los indicadores de pobreza crecieron este año. Hoy estamos en más de 70% de pobreza y seguimos siendo el país más desigual de América Latina, señala el economista Ismael Cepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Desde el 2009 fue la protesta social la que empujó la llegada de las misiones de acompañamiento para las reformas políticas por parte de la OEA, ONU y la Unión Europea. Las antorchas de los indignados abrieron el camino a la MASI, pero de nuevo el fracaso asomó y nuevamente el desconcierto y falta de credibilidad postergaron las reformas políticas en combate frontal de la corrupción. El país se aboca a nuevas elecciones en un contexto de desacuerdos en reformas políticas y con la institucionalidad legislativa sin la actitud de desinflar los planes partidarios de los intereses superiores del Estado y de la sociedad hondureña. Desde octubre del año pasado, el punto álgido del desacuerdo es la integración de las mesas electorales, la financiación política y la incorporación de suplentes en las mesas receptoras. Dirigentes de los partidos políticos, diputados del Congreso Nacional, señores, ustedes tienen la palabra. Buenos días, un gusto saludarles. Hoy es 15 de enero, ya llegamos a la mitad del primer mes del 2021. En los últimos años, después de las elecciones generales, las últimas, se habló de reformas electorales, de voto electrónico, de segunda vuelta, de tantas cosas. Hasta hoy nada de eso ha ocurrido. Voy a hablar con 3 distinguidos analistas sobre este tema y también tendremos la participación vía telefónica para que nos dé un panorama de qué es lo que está pasando. Ayer hablé con uno de los directivos del Congreso Nacional y miembros del Partido Nacional. Me dijo que el domingo van a tratar de llegar a acuerdos finales para ver si se ponen de acuerdo o no. Caso contrario, no hay reformas electorales. Saluda a don Julio Navarro. Julio, buenos días. Filadelfo y Germán. Gracias, Julio. Don Filadelfo, buen día. Don Filadelfo Martínez, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días a 2 buenos amigos y a la audiencia de la entrevista. Un placer estar con ustedes. Abogado Germán Leicelar, ¿cómo está, Germán? Igualmente, agradeciendo la invitación, saludando a toda la televidencia y un placer compartir espacio con estos amigos y esperemos
dar una gotita de esperanza y un rayito de luz a todos estos líos que tenemos en la patria. No hay acuerdos políticos en el Congreso Nacional, no hay reformas electorales. Julio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo según tu criterio? Raúl, yo creo que en Honduras deberíamos sentirnos afortunados hasta ahora, porque sin duda los hondureños creen en las elecciones y creen que es el mecanismo y siempre han creído para elegir autoridades a nivel nacional, departamental y diputados y alcaldes. Esa es la voluntad y el entusiasmo que presentan los hondureños para el proceso electoral. Hasta 1980 se aspiraba a elecciones, no importa con qué ley o cuáles artículos se iban a hacer esas elecciones. Lo importante era volver, decíamos, a la democracia en Honduras, al proceso electoral. De esa época han habido 11 procesos electorales, vamos al 12, pero ahora es el problema, cuáles son las reglas con que vamos a ir a elecciones. O sea, ahora los políticos se encargan de ir desprestigiando lo que les da a ellos la oportunidad de ejercer representación de los ciudadanos. Se niegan a aprobar lo que legaliza y legitima su trabajo. Ya uno no entiende cuál es el camino que va hacia este proceso de democracia representativa que tenemos en Honduras. Recordás que desde el 2013 que los partidos políticos se comprometieron con Naciones Unidas. O sea, Honduras es casi como Israel, que ignora las recomendaciones que da Naciones Unidas. Se comprometieron a aprobar una nueva ley electoral, no hacer reformas, sino una nueva ley electoral. De esa época para acá han pasado procesos electorales y nunca ha habido voluntad de elaborar una nueva ley. Siempre hemos culpado al Partido Nacional porque es el que ejerce en los últimos 10 años el control en el Congreso Nacional. Y siempre hemos tenido, desde 2013 para acá, el mismo presidente del Congreso Nacional, un hombre que asume que tiene un liderazgo total, que es un hombre de consenso, que es un hombre de trámites democráticos, de trámites legislativos en el Congreso, pero no tiene la voluntad de aprobar una nueva ley electoral. Entonces yo creo que deberíamos ya de exigir al Congreso Nacional que por fin diga si va a aprobar una ley o no la va a aprobar, pero que en este proceso de incertidumbre no se puede seguir. Todos sabemos que el Partido Nacional ha adquirido una ventaja comparativa de la ley actual para poder ganar los últimos 3 procesos electorales. Entonces ellos quieren seguir con esa misma ley que lo que ha dado son gobiernos no legítimos, gobiernos no representativos y gobiernos que tienen el rechazo de una gran cantidad de población. Presidente del Congreso, si tú lo analizas, es el liderazgo que debería tener al interior de su partido, porque algunas gentes dentro del Partido Nacional asumen que él no tiene ningún liderazgo al interior de su partido y que por lo tanto no puede obligar a su bancada a aportar los votos para aprobar la nueva ley electoral. Y los datos lo dicen. Fíjate que de los 61 diputados que tiene el Partido Nacional, solo 16 diputados están con la corriente que él representa. Los otros están en la corriente llamada oficial del Partido Nacional. Entonces, es de suponer que a este momento, no a los anteriores, el presidente del Congreso Nacional no quiere aprobar una ley porque él no sabe cuál va a ser la correlación de fuerzas en estas elecciones primarias, ni tampoco sabe si realmente él o el señor Azfura van a ser candidatos del Partido Nacional. Yo creo, Raúl y compañeros, que el Partido Nacional está esperando alguna coyuntura, una crisis que pueda generarse políticamente para forzar
la aprobación de la nueva ley electoral en otras condiciones, y que esa crisis pueda definir cuál va a ser el papel que va a tener el presidente de la República, presidente actual, en el próximo proceso electoral. Pero sin duda, no se vale que los diputados dirigidos por el señor Oliva no sean capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una nueva ley. Hasta el momento le echamos toda la culpa al Partido Nacional porque él conduce, pero Libre, en la insurrección que tuvo, que le arrancó la representación al Partido Nacional en los organismos electorales, en aquel momento, en ese proceso insurreccional legislativo, bien pudo arrancar la aprobación de una nueva ley electoral. Pero Libre en aquel momento se conformó con entrar a los organismos electorales, y hoy tiene terror el Partido Nacional por haber perdido la supremacía en esos organismos electorales, y se han inventado ahora, fuera de cualquier interpretación de carácter jurídico, de que los suplentes deben de tener el derecho a votar. Habráse visto cosas como estas, pero todo en función de cómo controlo el poder, no por la voluntad electoral, sino por los mecanismos legales que puedo crear a través del control que tengo del Congreso Nacional. Sí, don Filadelfo Martínez, sus criterios. Bueno, lo primero debo expresar con mucha franqueza cierto agotamiento intelectual, diría yo, porque no es la primera vez que estamos hablando de este tema de las reformas electorales, no es la primera vez que sugerimos respetuosamente al liderazgo, a los líderes de todos los partidos, que piensen un poquito en Honduras, que sean más democráticos, más inteligentes, diría yo. Sin embargo, cada vez estamos más cerca de las elecciones primarias, cada vez estamos más cerca de las elecciones generales, y un tema, yo diría, tan elemental como que las reglas del juego deben estar claramente establecidas, no se ha podido concertar por las ambiciones mezquinas de esos líderes, y es impresionante. Yo no veo en la sociedad hondureña una fuerza capaz de sentar a los diputados del Partido Nacional, a los diputados de Libertad y Refundación, a los diputados liberales y de los otros partidos, y decirles, por favor, señores, ustedes son los responsables de la crisis de 2017. Y ustedes van a ser los responsables, o son los responsables de una nueva crisis política en el país. Una crisis, con la crisis de 2017 dejó muertos. De eso se trata. Sin embargo, uno ve, y más allá de los cálculos de quién controla, quién tiene la mayoría, es evidente que todos, sin diferencia alguna, por medio está su visión patrimonialista del Estado. Es decir, uno ve los argumentos incluso de los denominados partidos pequeños, que en realidad sí lo son, y su preocupación es la deuda política. ¿Cómo vamos a distribuir ese pastel? Su preocupación es cómo vamos a tener representación en las mesas, y más allá de la desconfianza por el fraude, la realidad es que todos los partidos, sin excepción, viven en gran medida porque tienen ese contingente de activistas que son los que le dan vida a los partidos, que son los que les permiten ir a la casa del voto. Y esos activistas están motivados porque, aunque sea momentáneamente, tienen un ingreso que proviene de participar como activistas de estos partidos. Y los líderes del Partido Nacional y los líderes de Libertad y Refundación saben que la única manera de poder sufragar esos costos es a través del presupuesto público. Entonces, claramente ahí hay a mí me impresionó la antesala que ustedes presentaron. La ciudadanía hondureña ha puesto toda su voluntad y, como decía el maestro Navarro, toda su confianza en que las elecciones son el mejor camino para que Honduras pueda resolver sus problemas. La ciudadanía hondureña organizó, o fue la que le dio vida a la marcha de las antorchas.
Y es este liderazgo el que le ha fallado a Honduras y le sigue fallando ahora. Yo en ese sentido, en el cansancio que creo que no solo soy yo, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que estos líderes se pongan de acuerdo? Y yo les digo, yo ya estoy en una posición pragmática, porque inicialmente nosotros esperábamos una ley electoral que reformara de manera más profunda, digamos, el sistema que se ha venido deteriorando en los últimos procesos electorales. Necesitamos una profunda reforma de la ley electoral que le dé esa credibilidad tan urgente, que le dé legitimidad. Sin embargo, finalmente yo mismo estoy, que se apruebe. Ya no se aprobó segunda vuelta y ni modo, pero por lo menos que tengamos un acuerdo desde los líderes políticos. Nos han llevado a ese extremo, hasta la posibilidad de que nosotros digamos lo que sea, pero que no haya una crisis en el país por la falta de un marco legal para regir las elecciones. Yo lamento, ¿verdad?, esta falta de visión, esta falta de compromiso de los líderes de todos los partidos, ¿verdad?, con Honduras, y no veo manera de poderlos hacer entender. Sí. Germán, tus criterios, ¿qué piensas? ¿Se llegará a acuerdo de aquí al lunes? El domingo, con los informes que tengo, va a haber una última reunión de acercamiento entre los partidos para ver si logran acuerdos o no. Germán Leixelar. Bien, primero que nada, coincidir plenamente con los dos aspectos que ya tocaron tanto Julio como Filadelfo, ¿verdad? Definitivamente es una dicha para el país que la ciudadanía y que el pueblo hondureño sea tan paciente, tan aguantador y que siga rindiéndole su confianza a los políticos. Y la parte que dice Filadelfo, ¿verdad?, de cómo se le debe todavía a toda esta población que está esperando una respuesta de los grupos políticos. Y ahora sumo tu pregunta, ¿va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Ok, yo diría primero que nada que seguramente va a haber acuerdo. Nos demos cuenta o no, los grupos políticos se van a poner de acuerdo en determinadas condiciones porque el pastel político es la parte más importante para ellos. Quiero destacar lo que decía Filadelfo, ¿verdad? O sea, la mezquindad que tiene la clase política en el sentido de que solo están buscando proteger su interés y no los intereses más generales de la nación es lo que nos tiene hundidos. Creo, Raúl, que podemos decir con tranquilidad que hemos platicado en otros programas que todo gira por un problema de administración y el tema electoral es un tema de administración también. Pero no solo administración política, hay administración social, hay administración ciudadana. Imagínense que como hacía la reflexión Julio, desde que estamos en elecciones nuevamente a partir de 1982, después de 11 elecciones, ¿cuál ha sido la evolución? Iniciando una nueva época democrática con un sistema electoral que estaba diseñado para la existencia de 1, 2 partidos, 3 máximo. Hoy, entre todo el chingaste y con el dolor que si le toca a mi partido, va lo que se llama partidos de maletín, partidos bisagra y todas esas cosas, tenemos una cantidad de fuerzas electorales, con lo cual el sistema electoral definitivamente no es funcional para la realidad política que vive el país. Sumémosle además las consecuencias que tenemos a nivel constitucional. No vamos a entrar en ese tema, pero ya hubo una reelección forzada, legal, ilegal, inconstitucional, como lo quieran llamar, pero ya hay una realidad de que alguien repitió su periodo electoral. Eso implica trastocar la Constitución, que ese es otro tema que está colateralmente ligado. Entonces, es decir, siento que en vez de hacer las reformas o los cambios electorales que se necesitaba para ir paliando y administrando, por eso hablaba de administración, todo el tema electoral, se le ha ido dando largas, con lo cual las consecuencias de la falta de reformas y la falta de visión de ese beneficio colectivo ha ido creando problemas todavía mayores que implican soluciones cada vez más fuertes. Creo que es bien importante que la población se involucre en una cantidad de cosas.
yo comparto el sentimiento de Filadelfo en el sentido de que hay un agotamiento intelectual, hay un agotamiento del ánimo. Encima tuvimos un año de huracanes, de pandemia, pero pareciese que en el colectivo nacional ya hay un agotamiento donde se pierde cada vez más un grano más de esperanza de que la cosa camine, y la tendencia del ser humano o de nuestra sociedad está siendo como que separarse. Me divorcio del gobierno, me divorcio de la política, hay que hagan lo que quieran, y es una actitud generalizada en casi todos los ámbitos, con lo cual para los políticos, que son la clase que está manejando todo esto, la mesa está servida, ¿va? Porque encima la población no se involucra. Entonces, yo creo que la población tiene que reflexionar dos cosas. Primero, las elecciones no son un tema exclusivo de los partidos políticos. Tenemos que quitarnos esa venda. Las elecciones es un tema nacional de toda la ciudadanía. Segundo punto que nos tenemos que quitar como venda, el tema electoral no se trata exclusivamente del momento de las elecciones. Hay un montón de colaterales que tienen y que se tienen que unir a esa idea de administración y desarrollo colectivo. ¿Qué queremos obtener de un sistema electoral? ¿Qué queremos obtener de toda la actividad política del país? Y luego llegar a cómo lo vamos a hacer, y que por supuesto las fuerzas políticas logren integrar una intención de desarrollo nacional y no esos elementos mezquinos que bien mencionó Filadelfo. Imagínense que vamos a tener elecciones internas y además elecciones generales cuando vamos a estar en medio de una pandemia todavía. Imagínense los elementos de salubridad que tienen que caer en el tema electoral, los elementos de seguridad que tenemos que tener alrededor de las mismas, los controles. Una elección es una situación muy importante, y en el caso nuestro, con todas las deficiencias que tenemos, esto implica modificación, generación de nuevos parámetros, creación de reglamentos, nuevas disposiciones, parámetros de inscripción, la regulación de la materia, los requisitos de los candidatos que creo que debían mejorarse de alguna manera. ¿Qué sistema de votación vamos a tener? ¿Va a haber o no segunda vuelta? ¿Obligatoriedad o no de votar? ¿Sanción o no al votante que se niegue a votar? ¿Respeto al deseo del que no quiere votar? ¿Cómo se va a determinar quién gana? ¿Cuáles son los mecanismos para contar los votos? ¿Cómo se va a manejar la representación de las minorías? ¿Cómo van a ser manejados y regulados los sistemas de las alianzas? ¿Cuál es la duración de los procesos, el sistema de conteo y el tema reelección, que ahí está, como dije, ya implícito y planteado de facto, pero como una realidad? Quizás me diseminé un poco, pero creo que toda esta temática es la que se debe consolidar en una visión política donde finalmente de alguna manera haya un espacio de reconciliación nacional, porque siento que toda la fractura social que se inició desde el 2009 solo crece y crece y crece, y que no estamos aprendiendo ni sacando todas las enseñanzas que eso tenga para encontrar una unidad de criterios, para que encontremos con los métodos que cada quien tenga, porque no se trata de que nos vamos a poner de acuerdo y que todos vamos a tener la visión de Libre o todos vamos a tener la visión del Partido Nacional. No, cada quien que tenga su visión, pero con el objetivo de desarrollar el país en una dirección de beneficio colectivo. Esa sería mi primera reflexión. Voy a hacer una pausa para que luego tengamos la participación para conocer la posición oficial de los partidos. Estará en un momento el vicepresidente del Congreso, Antonio César Rivera Callejas, para que luego mis invitados, don Julio Navarro, licenciado Filadelfo Martínez y el abogado Germán Leicelar, pues analicen la posición de los partidos. En un momento, después de estos mensajes de importancia, tenemos a Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, para que conozcamos cuál es la posición del Partido Nacional en este tema de reformas electorales. Volvemos. Solamente se iban a integrar cuando los llamaran a integrarse. Pero igual, seguimos, y ahora pues los dos suplentes del Consejo y los dos suplentes del Tribunal de Justicia no van a estar presentes.
van a ganar un buen sueldo estando en sus viviendas con aire acondicionado. Pero seguimos para que no fueran a decir nada, pero el tema, nuevamente, el cuello de la botella es la Junta Receptora de Votos en cuanto a los puestos de la Junta Directiva, de la mesa, no en cuanto a la integración, estamos firmes que solo sean 5. Bien, gracias, abogado, por atendernos. El abogado Antonio César Rivera Callejas es la posición del Partido Nacional de Honduras. ¿Qué piensa don Julio Navarro de esa posición que ha dejado clara acá esta mañana Antonio César Rivera Callejas? Raúl, Toñito cada día es más creativo. Dice que el interés nacional es el interés del Partido Nacional, que hoy la ve fea, con que Libre haya llegado a los puestos de conducción de los organismos electorales. Te voy a explicar dónde está el sofisma que manejan ellos. Si de 20,000 urnas las distribuís, los cargos de presidente, escrutador y secretario en los 5 partidos que él habla, que tendrían derecho a voto y todo eso, y tenían derecho a los cargos, vas a tener que cada partido va a tener 4,000 presidentes, 4,000 secretarios y 4,000 escrutadores. El Partido Nacional siempre le han interesado 5,000 mesas, no las 20,000 mesas. Nunca le han interesado las 20,000 mesas controlarlas, le interesan 5,000. Entonces, ¿qué anda buscando Toño Rivera? Con todo respeto, que hayan unas 4,000 mesas donde el presidente sea del Partido Nacional, el secretario pueda ser de la Democracia Cristiana y el escrutador puede ser de Vamos, y los otros 2 que sean de Libre o que sean del Partido Liberal, que van a ser miembros que no tienen cargo dentro de la mesa electoral. Entonces ellos, con esas 4,000 urnas se bastan controlar presidencia, controlar secretaría y controlar escrutador, porque ellos le prestarían, como lo han hecho siempre, los 2 representantes a los otros 2 partidos. Esa es la gran jugada que está explicando don Toño Rivera Callejas. No es un problema de que se han vuelto democráticos, representativos, de que son abiertos, etcétera. El otro elemento, mira, ya se había llegado a un acuerdo de que el presidente, secretario y escrutador se iba a distribuir entre los 3 partidos que habían sacado mayor cantidad de votos en las últimas elecciones. O sea, volviendo a 20,000, Partido Libre tendría aproximadamente 7,000 presidencias, 7,000 secretarías y 7,000 escrutadores. Lo mismo Partido Liberal y Partido Nacional. Y los otros representantes serían aleatoriamente entre los 11 partidos representados. Hoy no, hoy se han inventado de que entonces va a ser distribuido. Si don Toño Rivera Callejas sabe que la Democracia Cristiana y los otros partidos no tienen capacidad para acreditar representantes, entonces hay que hablarle claro a la gente. Yo quiero una frase que decía Filadelfia. Al 2013 se aspiraba a una ley electoral moderna, realmente, propia de democracias consolidadas. A este momento ya no se aspira a una ley moderna, se aspira a una ley remedial, que le dé un poco de transparencia y legitimidad a los resultados electorales. Pero no, hay otra cosa que ha dicho muy importante Antonio Rivera Callejas. No es la bancada de don Papi a la Orden la que obstaculiza la aprobación en el Congreso Nacional. Ya dijo él que ellos ya están definidos. Es la bancada de Oliva la que se opone totalmente a que se apruebe una nueva ley electoral y le está dando largas a las cosas. Raúl, a este momento, Raúl, vos que sos periodista, Raúl, hasta 1997, ¿quiénes decían en Honduras quién había ganado y quién había perdido? HRN y Radio América. Recordar los conteos que llevaban. Y todo el mundo se iba a sus casas después de escuchar los resultados de Cortés. Ya se sabía quién ganó y todo el mundo se iba a su casa tranquilo. Del 2000 para acá, mira, en el nuevo siglo para acá, se ha complicado todo.
cuando la tecnología debía facilitarnos de tener procesos electorales rápidos con resultados creíbles para todo. Ahora le siguen dando larga. Repito, el Partido Nacional quiere tener 4,000 presidentes más, 4,000 secretarios más y 4,000 escrutadores más. Quieren controlar 4,000 urnas, donde Partido Nacional sea presidente, Partido Vamos o cualquier otro sea secretario y Democracia Cristiana sea escrutador. Control total de las representaciones en esas 5,000 urnas que son lo que le interesa, porque en las últimas elecciones probaron que no es necesario hacer fraude en las 20,000 urnas, que hay que hacer fraude en 5,000 urnas nada más, ya sea cayéndose el sistema de cómputo o buscando otros ardiles para controlar la mesa electoral. Licenciado Filadelfo. Bueno, a mí me impresiona la capacidad de todos los líderes de todos los partidos. Uno los escucha y ahí mismo los quiero comprar. El eufemismo, la capacidad de distorsionar la realidad para mí es impresionante. Porque yo estaba escuchando al diputado Rivera y digo yo, ¿cómo es posible por cosas tan elementales no hay un acuerdo político? Y cosas tan sencillas, tan lógicas. Y entonces, si yo, sin coincidir plenamente con el maestro Navarro, es decir, es obvio que no es tan fácil. Hay de por medio otros factores que son los que impiden ese acuerdo. Y sí estoy de acuerdo con el maestro Navarro en que obviamente el Partido Nacional parece ser que no tiene una posición de partido, que hay diferencias entre el grupo que apoya a Oliva y el grupo que apoya al alcalde de Tegucigalpa. Y todos esos factores son los que finalmente suman para que no haya un acuerdo. Pero yo quedo impresionado porque incluso ayer escuchando a representantes de los partidos minoritarios en el Congreso, uno se queda así como, wow, es decir, uno si no supiera, si no fuera por este contexto, uno diría, tienes razón, porque digamos, hay principios elementales de la democracia. Uno es la representatividad de todos los actores. Un partido, aunque solo tenga un diputado en el Congreso Nacional, tiene derechos y un aspecto fundamental de la democracia es que se deben respetar esos derechos de las minorías, de esas minorías, por muy pequeñas que sean, tienen derechos. Sin embargo, está de por medio el que es impresionante porque los partidos necesitan de la población para que vote, pero desconfían de la población e irrespetan a la población. Esa es una vocación antidemocrática de todos. Todos están interesados en ganar independientemente de cuál sea la decisión del electorado. Y por eso es importante tener controlados los mecanismos. Yo me pregunto, ¿cuál es el afán de tener a los presidentes si finalmente en cada mesa lo que hay es una directiva? El presidente obviamente juega un papel protagónico, pero al final es uno más, hay cuatro, hay un liberal y uno de libre que tienen acceso finalmente a una copia del acta, tienen acceso al conteo de los votos, es decir, ellos y el concepto que hay de por medio de que sean 5 es que los 5 garantizan que se respete la voluntad popular, pero es impresionante cómo los 5 van a esta negociación convencidos de que el problema no es respetar la voluntad popular, sino asegurar que su partido, que su líder del partido gana, y ahí está donde está el problema, y por eso estos activistas que no son, porque eso es lo que son, los que integran las mesas, por eso reciben un salario, y ahí está la dificultad. Entonces, yo estoy impresionado, ¿verdad? Porque por una cosa aparentemente tan sencilla, el país puede, repito, terminar en una crisis. Y yo sí quiero insistir en esto. Ellos, los que están en estas negociaciones absurdas, ilógicas, irresponsables,
antipatrióticas, antihondureñas, van a ser los responsables de una nueva crisis política. Creo que debemos decirlo con claridad para que asuman esa responsabilidad. Sí, brevemente quiere participar luego de, en un momento voy con el abogado Leicelar, luego de los criterios de don Julio Navarro y también de don Filadelfo Martínez. Abogado Toño Rivera, adelante. Muchas gracias, Raúl. Muy brevemente, porque creo que también me malinterpretaron. Y voy a repetir nuevamente la posición del Movimiento Unidad y Esperanza en el sentido de la integración de la Junta Receptora de Votos. Lo único que nosotros nos diferenciamos de la posición del Libre y Liberal es el hecho de los partidos minoritarios, que solo van a tener representación una vez cada 5 meses, que ellos puedan tener una presidencia, una secretaría y un escrutador. Raúl, poniéndole con nombre y apellido, fíjense lo que es la vida. Nosotros estamos discutiendo, peleando. ¿Para qué? Salvador de Honduras, que no es un partido afín a nosotros, tenga una presidencia, o varias presidencias, para que el PINU, que no es un partido afín a nosotros, tenga una presidencia, tenga una secretaría y tenga un escrutador, para que muchos partidos políticos que no son afines al Partido Nacional puedan tener representación y no simbólica, con vocalías. ¿Por qué discriminar o por qué nosotros vamos a tomar la determinación como Congreso Nacional de decir que por ser un partido chiquito no puede estar en una presidencia? Pero no sabemos cuántos votos puede sacar el Amado López, o cuántos votos va a sacar Salvador Narrala, o cuántos votos puede sacar Bernardo Medina Yescas. Es decir, la posición de nosotros es incluyente, no excluyente. Y aclararle a don Julio Navarro que si el Partido Nacional llega a tener 4.000 presidencias, igual va a tener Libre e igual va a tener el Partido Liberal. No es que el partido va a tener más presidencias. Y le repito, le reitero y le recalco, Salvador de Honduras es afín al Partido Nacional, el PINU es afín al Partido Nacional, la Democracia Cristiana, hoy con el presidente Lobo Sosa, es afín al Partido Nacional. Lo que estamos hablando es que ya nosotros, como movimiento y como partido, sí coincidimos que se tiene que reducir el número de miembros de mesa. Es más, nuestra posición original, Raúl, era que ningún partido integrara la mesa, que nos fuéramos a una ciudadanización de las mesas, que fuera sorteado y que los ciudadanos estuvieran obligados a estar en la mesa, pero que no nos acreditaran los partidos políticos, pero no nos acompañaron en esa posición. Nuestra posición también era despolitizar la mesa totalmente, pero como no pudimos, nos fuimos a 5. Y ahora lo que queremos es que la junta electiva de los 5 esté integrada por los 5. Así es que yo creo que mal interpretado, no queremos sacar ventaja, ni mucho menos. Es más, los que sí quieren sacar ventaja son liberales y libres. ¿Qué es lo que va a pasar, Raúl? Si van a ganar ya las internas liberales, que tienen muchísimas posibilidades, y doña Xiomara en el Partido Libertad de Fundación, podría haber una alianza. ¿Qué significa esto? Que un presidente y un secretario siempre van a ser en contra del Partido Nacional. Cuando venga el escrutinio y venga un voto y alguien se pasa un poquito de la raya, el presidente y el escrutador van a decir voto nulo. Ahí estaríamos 2-1 en contra de nosotros. Entonces yo creo que hay que ser incluyente, hay que ser equitativo y hay que ser justo. Cualquier otra pregunta, Raúl, estamos a tus órdenes y te reitero, nuestra posición. Pero el voto de un ciudadano es necesario someterlo a votación en una mesa. Claro. Una mesa no solo es para contar el voto, o hay que someterlo a discusión. Julio, en la mesa electoral receptora o junta receptora de votos hay cualquier cantidad de votaciones. Si llega alguien y su número, su tarjeta de identidad le falta un número o su nombre no coincide y el del Partido Nacional dice no puede votar esta persona, y viene el del Libre y viene el del Liberal que están en una mesa como secretario y escrutador y dice sí puede votar, hay miles de votaciones en la mesa. Si un voto es nulo, si un voto es válido, hay cualquier cantidad de votaciones en la mesa. Y nosotros lo que consideramos es que los 5 miembros tengan voto y que las presidencias, como se hace en todos los procesos, que se rote la presidencia, que se rote la secretaría, que se roten los resultadores, que se roten los vocales. Y como les dije anteriormente, fíjese que va a ser el único órgano colegiado del mundo donde los suplentes no van a tener voz. No pueden estar los suplentes en las elecciones del Consejo. Van a tener que verlas ahí por televisión, van a poner Canal 11. Cuando le permitan a la Canal 11 puede transmitir las elecciones del Consejo. Es inaudito, pero seguimos para que haya una nueva ley.
Don Antonio César Rivera Callejas, abogado leicelar. Bien, voy a decir una frase que como abogado me duele decirla, pero sumando a todas las últimas participaciones, ¿verdad? Se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar aquí? Que esa es la parte difícil de esta temática. No nos engañemos, ¿verdad? Aquí se habla de muchas cosas. Por ejemplo, dicen, ¿cómo es posible? Dice que la posición de la Corte Suprema sea política. ¿Cómo es posible que el Consejo Electoral sea político? Señores, son actores políticos, ¿ah? Toda la vida política del país está representada en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en todos sus órganos. Entonces, pretender chuparnos el dedo y decir que estos no son actores políticos es un engaño. Entonces, voy a lo siguiente. Según la normativa electoral que se cree, lo que vamos a tener ahí son reglas del juego, más allá de los intereses que ha expresado el diputado y los que puedan expresar cualquier diputado de otra institución política. El objetivo de tener una ley electoral es tener reglas del juego claras. El problema nuestro es que todo esto en nuestro país, y bueno, y no solo en nuestro país, lo hemos visto, pusieron hace poquito el tema del juicio político de Trump y tenemos en Francia problemas y tenemos problemas en todas partes del mundo. Pero ¿cuál es el problema esencial? Que se ponen las reglas del juego y de inmediato todo se vuelve un manejo de ver cómo le doy vuelta, cómo la interpreto, cómo la acomodo a mi necesidad. Y hay una cosa real, amigos. Las elecciones, ¿qué son? Son una competencia de intereses, son una competencia de proyectos, son una competencia de candidatos que luchan ¿por qué? Por conquistar las posiciones de poder en el Estado. Y esa competencia tiene que ser organizada, tiene que ser regulada, tiene que ser reglamentada. ¿Y cuál sería la garantía esencial de que todos los intereses funcionen adecuadamente? Pues simple y sencillamente que hubiera una visión de unidad de país, que hubiera una visión de desarrollo de país. Pero cuando todos esos intereses que acabo de mencionar circundan y giran alrededor de los intereses de un poder económico, de un poder político en particular, y todo el beneficio de la colectividad, que es el objetivo esencial para que exista el Estado, se pierden y se borran porque voy a manipular las cosas para un interés mezquino y particular, ahí se acabó todo el problema. ¿Por qué? Porque la manera en que estamos funcionando políticamente, todos somos los participantes, somos los que decidimos, nosotros mismos contamos los votos, nosotros decidimos quién va a pasar y entonces se vuelve, repito, una competencia de quién tiene más control para tomar las decisiones finales. Un proceso electoral debidamente montado, Raúl, compañeros que me escuchan, diputado que participó y todos los demás que están escuchando, constituye un proceso que, como bien dije, es administrar. Y administrar es coordinar de manera eficaz, de manera correcta, de manera adecuada, lo que son las ideas, lo que son las personas, lo que son los recursos con los cuales yo voy a llevar adelante un proceso. Un administrador tiene en su cargo el planeamiento, la organización, la integración del personal, la dirección del proceso, el uso adecuado de los recursos. Y este es el momento en que un proceso de censo electoral que tenía que ser depurado y que tuvimos todo el tiempo del mundo, hace un par de días prácticamente se dijo que va a quedar así y que vamos a seguir con el mismo. Entonces, vuelvo a la palabra clave. Administración. Si no hay una administración adecuada del proceso, de la legislación, de las reformas o la creación de los parámetros legales que van a manejar el proceso, nada de esto va a funcionar porque se va a seguir imponiendo el criterio de las mayorías que tienen más gente o que gritan más. Entonces, eso es un ejercicio perfecto de la democracia en el sentido de que la utilizo para mis intereses particulares, pero no para los intereses colectivos. Todo proceso electoral, amigos, constituye, valga la redundancia, un proceso
donde debe haber una convocatoria, debe haber una inscripción y admisión de candidatos adecuada, se debe regular cómo se maneja la campaña electoral, se debe regular la votación, se debe regular cómo se va a escudriñar el voto, cómo se va a resguardar el voto en las mesas, cómo se va a manejar el conocimiento y decisión de los recursos de impugnación de las elecciones, que ese es un elemento que se me había escapado ahorita, me lo recuerdo. Eso debiese ser fundamental en cualquier proceso electoral nuestro, porque ya sabemos que sean o no sujetas de credibilidad nuestras votaciones, sabemos que todos los actores las van a cuestionar. Esa es una práctica que la vemos en todos lados. No han ni iniciado las elecciones y ya las estoy desvinculando de todo proceso de credibilidad y todo. ¿Por qué? Porque no hay una intención de construir credibilidad, no hay una intención de desarrollar un proceso transparente y que llene de legitimidad el voto de cada ciudadano. No, lo que puedo yo tener a nivel político es ver toda la forma de controlar ese voto político para que ese voto de ese ciudadano me favorezca a mí, independientemente de que tal vez no fuera para mí, ¿no? Nunca se habló de los distritos electorales, nunca se habló de los perfiles, repito, de los candidatos. Imagínense que necesitamos estadistas y, por ejemplo, para efectos de lo que son los requisitos para ser candidato presidencial, creo que es lo más fácil del mundo. Ahí sí que cualquier persona puede ser candidato presidencial, lo cual es bueno. Pero eso no quiere decir que no debiésemos tener a las mejores personas perfilándose en esos candidatos. Entonces, repito, todo eso que mencioné de un proceso electoral es importante. Ya mencioné por qué las elecciones deben ser administradas adecuadamente. Ya mencioné qué es administrar. Pero si administrar va a significar tener un poder mayoritario por las razones que sea para manipular las cosas a mi favor, entonces nunca vamos a encontrar una ruta de desarrollo. Esa sería mi reflexión en este momento. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal? Diputado Juan Carlos Elvir. Buenos días y adelante. Detenidamente a los panelistas, inclusive a nuestro compañero Antonio Rivera, y señalando algo que es preocupación particular nuestra. Es el aspecto lo siguiente: cuando Julio estaba mencionando el tema de una ley electoral moderna, y es justo y correcto eso, pero yo me quedo con la expresión de que no es la ley electoral exactamente, sino que es el sistema electoral moderno que requerimos. Y cuando estamos hablando del sistema electoral, estamos hablando de tres pilares fundamentales que tiene que ponerse la atención. Uno, que es el censo electoral, que es lo correspondiente a todo el componente de registro, identificación y cedulación de las personas para que todo esté en un proceso incluyente, debidamente identificado y correcto. Lo correspondiente al tema de la administración del proceso electoral, que significa la administración de la mesa electoral, acta, transmisión de datos y todo lo correspondiente a los resultados de este proceso. Y el tercer pilar queda una deuda inmensamente grande. Nadie le pone atención a este criterio, que es el criterio de justicia electoral. Se cambia el modelo unicéfalo a bicéfalo, pero no se le pone atención al tema de justicia electoral. Y recalco esta posición porque no hay ley de justicia electoral. 108 artículos ya dictaminados, listos para poder hacer, que debieron de haber sido paralelamente discutidos a través paralelamente, junto con la ley electoral. Perfectamente se pudo haber aprobado la ley de justicia electoral y no se le ha dado una táctica dilatoria para hacerla perdediza en el mapa de lo que significa la identificación. ¿Qué va a derivar esto? En una institucionalidad de justicia electoral débil, que va apenas con un decreto transitorio, con un reglamento publicado en la Gaceta, y que va a terminar con amparos o apelaciones ante la Sala de lo Constitucional, buscando la manera de evadir el criterio de justicia electoral, que es un tema especializado en todo caso, para lograr con ello generar un proceso que permita mayor confianza en el tema electoral. Aquí hay un aspecto muy importante que mencionaba el señor Leicelar. El sistema electoral nuestro está bien. Esta ley electoral, la dilatoria de estos acuerdos de la ley electoral puede derivar en otra crisis también.
y es que nos vamos a quedar con la ley actual y no vamos a tener justicia electoral. Hay otro problema grave también que nos está distrayendo, y es el hecho de que el tema de justicia electoral debía haber derivado también en la reforma de la Ley de Justicia Constitucional, que era también una recomendación de la OEA. En esa recomendación de la OEA se hizo un análisis y se debía establecer la frontera entre el Tribunal de Justicia Electoral y lo que corresponde a la Sala de lo Constitucional, para que se vuelva esta la premisa que establece la Constitución, el 56 de la Constitución, que establece de que el Tribunal de Justicia Electoral debe ser la última instancia en tema electoral correspondiente a eso. Pero también dejo esos temas como rutas jurídicas. Recordemos, ley electoral, ley de justicia electoral. Pero hay otras también disyuntivas. Un ejemplo, si antes del 24 de enero de este año no se hace lo concerniente a reforma constitucional respecto al plebiscito, no se puede hacer la consulta popular para el tema de la reelección y queda abierta la reelección nuevamente, y la disyuntiva de debate de la reelección va a seguir por secula seculorum, porque no hay forma de poder regular de que la regulación, una interpretación apócrifa del 239 constitucional deje abierto indefinidamente el tema de la reelección. Y la reelección sigue siendo la bruma, la sombra que entorpece todo este ambiente terrible del proceso electoral y que puede derivar en una gran crisis. Allá se puede esconder 50,000 cosas con respecto a las credenciales, con respecto a la deuda política, que es lo que les interesa a los partidos de maletín ser parte del juego en esto. Habrán partidos responsables, pero habrán otros que no lo están haciendo y que obviamente seguirán siendo parte de la bruma de lo que es el ambiente para la pretensión de que haya fraude en el proceso electoral. Ninguna acción de delito cometida por un ciudadano en una mesa electoral falsificando un resultado, la única forma de poder corregir de que va a haber justicia electoral y de que va a haber sanciones y que Carlos, la posición de Libre, la posición de Libertad y Refundación, en la voz de el jefe de la bancada de Libre, el abogado Jorge Calix. Abogado Calix, buenos días. Buenos días, Raúl. Es un placer estar en su programa en esta mañana. Un saludo a su audiencia. Mire, es vergonzoso que estemos a 59 días de las elecciones primarias y sigamos discutiendo ley electoral. Esto debió haber estado listo antes del 13 de septiembre. Tenemos, desde que entramos nosotros como partido al Congreso en el 2014, ya 7 años de estar presionando por una ley electoral inclusiva que garantice elecciones libres y transparentes. Hoy, ¿qué nos tienen entrampados? Nos tienen entrampados en la mesa. El Partido Nacional quiere mantener la influencia y el poder de los partidos de maletín, como le llamó mi compañero Elvir, porque al final esas credenciales de esos partidos de maletín van a dar al Partido Nacional. Entonces, a la larga no buscan darle influencia ni poder a estos partidos, sino que buscan tenerlo de manera indirecta. Ellos hablan de justicia, Raúl, hablan de que no es justo, que no es equitativo, etcétera, etcétera. ¿Acaso es justo que paguen $48 millones de anticipado de buena fe por hospitales que nunca vinieron? Que no me venga a hablar a mí el Partido Nacional de Justicia, por favor, Raúl, porque sabemos todos que justos no son pícaros, son corruptos, eso es lo que son. Entonces nosotros lo que queremos acá es que la realidad se imponga, no la teoría, que la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que solo hay 3 partidos que tienen la capacidad de poner gente en las mesas. Y ese se llama Partido Libre,